Gloria a Dios. Quiero compartirles, hermanos, una porción de la palabra que se encuentra, nos vemos a Hechos, capítulo 4. Nos dimos a la tarea de leer, el pastor Héctor y yo, pues sabemos los acuerdos, pero estuvimos y estamos en proceso de lectura Hechos 4. Y algo me nacía en mi corazón compartirlo también desde a la iglesia en la que estamos ministrando y que estamos sirviendo. Hechos 4:16 dice la palabra de Dios, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En versículos anteriores, la palabra de Dios dice que esos hombres vinieron con un resentimiento, que vinieron con un sentimiento complejo, abrumados, porque venía la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles ya, quienes habían creído en Jesucristo, y había muchas señales. Pero tanto fue así que no podían. Primeramente el sentir, querían opacar el ministerio, querían opacar la obra, querían opacar la asignación de esos apóstoles, sin saber con quién verdaderamente estaban comprometidos, con quién estaban llamados y anunciando el evangelio. Estos hombres, dice la palabra de Dios, Pedro y Juan, fueron solicitados a un concilio para que en el mismo tuviesen una manera, si no de debate, pero sí de confrontarlos y poderles aconsejar. Hay varios términos aquí donde querían abrumarlos, donde querían literalmente decirles no sigan con su enseñanza, que están perturbando a la nación, que están perturbando a la gente, no sigan, y los estaban amonestando. Pero evidentemente lo que ellos veían no era lo que los frutos de labios estaban confesando, sino lo que estaban viendo literalmente era el testimonio, ¿sí? O el poder del creer en Jesucristo. Cada uno de ellos pudieron ver todo lo que Dios hizo a través de la enseñanza de Jesucristo. Hoy en día es importante verlo. Y la misma palabra que tomó Pedro, Juan, Pablo mismo, la misma palabra que tomó y que la enseñó, tiene poder, la misma vigencia, es tan real y tan vigente hoy la palabra, que podemos ver el cambio en ellos, pudimos ver la manifestación del Espíritu Santo en ellos, como también hoy la podemos ver en nosotros. Pero algo que me queda claro, pastor, es una cosa. Dice versículo 16, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta hay o ha sido hecha en ellos. Es decir, que no podían tener un argumento muy débil para poder decir cállense. Porque la pregunta de qué haremos es qué debemos hacer para que esos callen, porque de pronto lo que están diciendo están siendo evidencia de lo que están diciendo, lo que están predicando lo están confirmando con los hechos. Hay sanidad, hay personas sanadas, hay restauración. Vemos un mover que no es cualquier persona, que no es cualquier secta, que no es cualquier movimiento, sino es algo que verdaderamente tiene poder y que tiene un impacto a la vida. Hemos visto en todo Hechos de los Apóstoles, como también Pablo mismo testigo, donde llevó la palabra a gobernadores, llevó la palabra a personas, a principales, donde ellos mismos están a punto también de creer. ¿Por qué? Porque es el poder de la palabra del Espíritu Santo. Y algo que me quisiera compartir y saltar un poquito al versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, voy a leer desde el versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sí, aquí es donde venían, venían todo el poder, toda la evidencia, pero querían literalmente cómo buscar la manera de intimarles, de los secretos, sabes que no hablen porque somos la autoridad. Y es evidente la confianza en la palabra que ellos tenían, pastor. Es evidente que en la palabra, ¿por qué? Porque dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Wow.
Wow, esto es poderoso, es algo tan tremendo, porque si nos vamos a capítulos después, cuando empiezan a ver en otro concilio, Gamaliel, este hombre principal, doctor en la ley, dijo, a ver, espérense. Hubo un hombre, sí, un hombre que se levantó diciendo ser algo y con ellos había 400 personas. Otro hombre se levantó y después falleció, murió, y después los que eran en su momento ya no son. Pero espérense. Creamos conciencia, porque no sabemos que si estamos contra ellos, puede que estemos contra Dios mismo. Así que dejémosle. Lo mismo entonces, lo que yo puedo ver es de que hay veces que las mismas piedras, o en este caso los que no son cristianos, van a ver la evidencia, pastor, van a ver la evidencia, e incluso la misma iglesia, la iglesia que está acartonada, la iglesia que no está siendo libre por el Espíritu Santo y su revelación, la misma iglesia que tiene estructura, que tiene metodologías de hombres que de pronto no pueden ver, incluso hasta pueden criticar a un extremo donde pues esos han de tener demonios, cuando en realidad es la obra del Espíritu Santo. Qué importante es entonces decirle a la nación, decirle a las autoridades, decirle hasta al mismo cristiano, me es más importante a mí obedecer a Dios antes que a ustedes. En otras palabras, ¿será justo que yo te obedezca? ¿Será justo que yo pueda atarme a ti y no atarme a mi Señor? Pablo dijo, preso soy del Señor. ¿Qué implica, pastor? Me gustaría abrir un paréntesis. ¿Qué implica esta fortaleza, esta firmeza? ¿Qué hace en el hombre de Dios ser firme ante las adversidades o circunstancias en la vida? Yo creo que lo principal es poder estudiar por qué estos hombres, por qué estos apóstoles tenían ese nivel de seguridad, pero sobre todo esa convicción, que a pesar de que los encarcelaran, a pesar incluso de morir por ello, que era realmente lo que impulsaba en sus vidas a tomar decisiones que podían poner en riesgo su propia vida. Y es que todo comienza cuando empezamos a ver cada evangelio. Toda persona, en este caso los apóstoles, porque estamos hablando sobre todo en este capítulo 4 de Pedro y Juan, ¿por qué llevaban esa convicción simple? Conocieron a Jesús. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús, su vida vuelve a ser la misma. Porque cuando antes de Cristo, cada uno llevamos una vida conforme a lo que nosotros queríamos, conforme a lo que nosotros creíamos que era bueno. Pero llega un punto en el que el conocer, el tener una experiencia, el conocer al maestro, te cambia la vida totalmente. Y es evidente que la misma palabra de Dios, que es a través de donde podemos conocer a Jesús, la misma palabra es un documento o es un libro totalmente peligroso. Es un libro que puede incluso volver revolucionario hasta el hombre más pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Porque la Biblia, la palabra de Dios, cuando comienzas a escudriñar y conocer a Jesús a través de la palabra, te das cuenta que la identidad que nosotros tenemos nunca se basó en la familia donde crecimos, nunca se basó en el ambiente social donde nos desarrollamos, sino que todo ha tenido que ver desde el inicio con Dios. El centro es Dios y nada más es Dios. Cuando yo comienzo a conocer a Dios a través de la palabra, mi vida comienza a tener el verdadero sentido. ¿Para qué yo fui creado? ¿Por qué el Señor me trajo a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces, ¿por qué eso se va a volver inquebrantable en mi vida al punto de que los mismos apóstoles se mantenían firmes? Porque habían conocido a Jesús y a través de Jesús descubrieron su propósito, descubrieron su asignación en la tierra. Les era indiferente si los encarcelaban, si los apedreaban o si incluso los mataban por hacer lo que Cristo les mandó hacer. Esto comienza. ¿Por qué tenemos esa certeza? ¿Por qué desarrollamos esa convicción? Primeramente, porque conocemos a Jesús. Si no conocemos a Dios, tendemos a ser religiosos.
Y cuando conocemos solamente la superficie de la palabra, nos volvemos seres a lo mejor con un conocimiento bíblico, pero insensibles a la necesidad del Espíritu Santo. Podemos yo ser una persona religiosa, vestirme de corbata, saco y una Biblia bajo el brazo todo el tiempo, pero si yo desconozco mi asignación en esta tierra, solamente vengo a ser un sepulcro blanqueado, porque yo no conozco a Dios. Y como no conozco a Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Él para mi vida. Y si yo no conozco la voluntad de Él para mi vida, entonces soy solamente como estos fariseos. Conocían la ley, pero aún teniendo la evidencia de Jesús frente a ellos, aún teniendo al Mesías de frente, mandaron crucificarlo. ¿Qué podían esperar Pedro y Juan? Que aún teniendo las mismas evidencias de Jesús, el mismo poder de Jesús respaldándolos, también los andaban encarcelando y hasta el último los mataron. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el espíritu religioso nunca va a tolerar la evidencia verdadera de lo que es Cristo en una persona. Por eso, en este capítulo que lo mencionas, ¿por qué perseguían a Pedro y a Juan? Era evidente el poder de Dios en ellos, porque el espíritu religioso nunca va a tolerar una renovación. Para el espíritu religioso la tradición es primordial, el protocolo es primordial. Cuando se trata del evangelio, va a desafiar todas las áreas de tu vida, va a golpear las estructuras que creemos que son buenas, pero son solamente estructuras basadas en la tradición y nunca en una experiencia real con Cristo. Porque si tuviéramos una experiencia real con Cristo, tendríamos la misma convicción que estos apóstoles, tendríamos la misma certeza de predicar, de enseñar y sobre todo, algo que siempre enseñamos de acuerdo a la palabra, tendríamos evidencia del Dios que representamos. Decía Pablo, no vengo con sabiduría humana, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Si yo no puedo demostrar con hechos el Dios que predico o el reino que represento, soy un religioso más, soy una persona más, cualquier religión. Y con respeto a los que nos están escuchando, seas católico, seas testigo, lo que sea, con mucho respeto, sea cual sea la religión que profeses, cristiana, católica, lo que sea, si tú no puedes demostrar con evidencia el Dios en el que tú predicas, en el que tú crees, solamente seguimos siendo sepulcros blanqueados. Conocemos la ley, conocemos la palabra. No, totalmente. Así es, pastor, así es. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder manifestar lo que somos o queremos ser, prácticamente es el encuentro. O sea, el conocer cara a cara, literalmente. Nos vamos a volver tal vez muy sencillos, pero cuando vamos a entender desde que el poder del encuentro, hay una transición, hay un inicio, y ese inicio es en los brazos del Señor, empezamos a entender su amor. Cómo poder ligar, cómo poder unir la santidad, el juicio, la justicia del Señor con el amor, la misericordia. Y eso es a través del Calvario. Cristo nos ama y ha hecho algo hermoso para con nosotros, dice la palabra de Dios, Efesios 2:10, que nos ha creado a su imagen. Pero algo más hermoso, dice que en esa misma esencia nos ha creado para andar en buenas obras. Y ahí dice la palabra de Dios, para que andemos en ellas. Aquí viene el carácter, pastor. Yo creo que viene el encuentro y de pronto me encanta. Yo quiero ser del Señor, yo quiero ser cristiano. Mucha gente así. Yo recuerdo cuando estaba muy niño y yo veía al pastor y decía, yo quiero predicar como él. Veía al músico y decía, yo quiero literalmente cantar como él, tocar como él. Pero cuando empecé a conocer más de Jesús, sí, yo quiero conocer más del Señor. Y hay una palabra que está en Jeremías, donde verdaderamente dice al sabio y al fuerte, no se alabe o no se jacten en lo que son, sino alábense o gloríense en entender y conocer al Señor mismo. Y esta palabra está en Jeremías. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo entonces puedo entender que lo que yo, todas las riquezas y plenitud que hay en Cristo Jesús. Yo cuando empecé a conocer al Señor hace 17 y ya voy para 18 años, pastor, yo dije, yo de aquí soy. Yo de aquí soy y yo me anclo aquí. Yo me posiciono aquí y cuanto más entré, yo recuerdo que tenía 17 años, actualmente tengo 34. De hecho, el 15 de enero cumplo 35. Para los que quieran ser de bendición para el prójimo, yo puedo recibir lo que ustedes quieran el 15 de enero. El Señor mismo se ha mostrado en bendición para con mi vida. El Señor Jesucristo ha mostrado algo favorablemente por gracia, y yo me sostengo en esa gracia, yo me posiciono en esa gracia porque Él es el que da todo aún sin merecerlo. Pero el carácter, pastor, el carácter, lo que me importa ahorita, mostrarle a los jóvenes, mostrarle a la iglesia, mostrarle incluso a aquel que no conoce de Jesucristo, porque literalmente a veces pasando circunstancias difíciles, el hombre de Dios o la mujer de Dios permanece siendo cristiano. Y mucha gente no entra en la lógica del reino, no entra en la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos posicionados o trasladados, ¿sí?, al reino del cielo, al reino de Jesucristo. Por lo cual hay una lucha inminente, evidente. La lucha es que hay un reino de tinieblas y un reino de Dios. Así que yo estoy posicionado para hacer luz en ese reino de tinieblas. Y muchas veces el sistema o personas o simplemente hasta iglesia misma se va a oponer para aquel que tiene un propósito de impacto, pero genuinamente. Y qué difícil poder entender que a veces la rivalidad va a existir, pastor. Qué tremendo. Qué tremendo, porque de pronto el Espíritu Santo, algo que hemos platicado tú y yo, va a ser evidencia de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser testigos de lo que Dios está haciendo, cómo el Espíritu Santo nos empieza a posicionar, nos empieza a dar publicidad, nos empieza a dar algo, nos empieza a dar una palabra viva que impactará a pocos o a muchos, aquellos que están diseñados para el propósito. Y yo puedo entender que el carácter es la esencia de uno mismo. El carácter prácticamente es lo que somos, no es la apariencia. El carácter lo puedo definir ante la palabra de Dios, que es la expresión del corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla mi boca. Entonces yo voy a establecer no lo que yo diga, sino con lo que yo haga, yo voy a establecer lo que yo soy. Por sus frutos seremos conocidos. Las ideas no van a determinar lo que somos, sino las acciones. Por eso Jesucristo dijo y estableció, son sus acciones las que van a dar frutos. Cuando la palabra de Dios entonces nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces nos lleva entonces a poder conocer que en su fe o en sus promesas podemos nosotros saber que más que otra cosa Dios quiere que creamos y que vamos a ver literalmente la gloria de Dios. Pero lo importante de todo esto es que el carácter viene desde un encuentro con el Señor, porque la palabra de Dios dice que nosotros venimos aquí porque Él nos ha amado primero. Nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nosotros hablamos del Señor por pura gracia. De la misma gracia que hemos recibido, también damos de la gracia. Pero es eminente también poder compartir que una es el encuentro, pero también es la otra, lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 31 y 32, hablando de lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad también os hará libres. El impacto de lo que podemos decir de mi carácter implica y me lleva también a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría de lo alto. Como Pablo mismo lo mencionó, no vengo con una sabiduría humana, encajando con el sistema, no. Vengo con demostración del reino. Vengo con algo evidente que es Dios mismo obrando y tomando un impacto para este mismo reino de las tinieblas. Y es evidente, pastor, es evidente.
que lo que debemos hacer entonces es reflejar o ser el reflejo de Cristo. Yo te quiero preguntar, pastor, ¿cuánto cuesta reflejar a Cristo? Y yo creo que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que afirmar ahorita para poder dar a conocer a los que nos escuchan qué implica reflejar o ser un reflejo de Cristo. Porque no es solamente decir yo creo. Cuéntame, pastor. Yo creo que te va a costar todo. Jesús mismo dijo, ¿quieres seguirme? O sea, primero tienes que renunciar a tu vida. Tienes que renunciar a tu modo de vivir, tomar tu asignación cada día y continuar hasta cumplirla. Si lo podemos parafrasear de esa manera, ¿no? Pero hoy te tocaste varios puntos y quiero ir en el orden que los mencionaste más o menos. ¿Por qué de pronto personas se oponen cuando aparentemente te metes más con Dios? ¿Por qué de pronto las personas que se supone te deberían de apoyar son las que se oponen e incluso no creen en tu llamado? Pasa lo mismo que ahorita comenzábamos con Hechos 4. Veían la evidencia de Dios, del poder de Dios en Pedro y en Juan, y los querían silenciar. Es que tenemos que tener en cuenta, cuando tienes un llamado de Dios, cuando la asignación ha sido revelada a tu vida, lo primero que se va a levantar en tu contra es la murmuración, la persecución y sobre todo la incredulidad de lo que tú representas en Dios. ¿De quién? De aquellos que conocen solamente, de aquellos que solamente tienen un conocimiento de la palabra, pero no la revelación de ella. Es por eso que aquellos que caminan en revelación, para ellos van a representar una competencia. Porque el espíritu religioso, en vez de apoyarte, porque conocen la palabra, porque se supone que creen en el mismo Dios, en vez de apoyarte y ser un trampolín para que tú crezcas, se ponen como una barrera para que tú tropieces, para que no avances, porque les interesa más el crecimiento dentro del templo que el ensanchamiento del reino. Y esto es lo que va a hacer siempre para ellos una piedra en el zapato. Para unos o otros de plano van a ser, como decían de Juan y Silas, estos que trastornan aquellas ciudades también han venido acá, vamos a impedirlos, vamos a meterlos a la cárcel. Es que desde antes de que tú llegas a un lugar te va a preceder la reputación del Espíritu Santo en ti, y cuando el Espíritu Santo te esté dando promoción a ti, el reino de las tinieblas se va a mover con sus adeptos. ¿Cuáles son los adeptos del reino de las tinieblas dentro del templo? El espíritu religioso, aquellos que saben la palabra al derecho y al revés, que tienen posiciones de liderazgo, pero no tienen la revelación de esa posición. Tienen la posición por título, pero no ejercen realmente el ministerio. Por eso se van a levantar mucho esta parte y tocar la parte del carácter. ¿Por qué la murmuración se levanta? ¿Por qué la persecución se levanta? Porque tu llamado tiene que madurar. Nosotros no solamente, tengo los dones estos, tengo el don de discernimiento, tengo el don de sanidad, y miren cómo predico, miren todo lo que sé de la palabra. Eso es nada, eso es basura, mientras no haya una formación de carácter. ¿A qué me refiero con esto? Mientras no reflejes a Cristo en todas las áreas de tu vida, el único enemigo de tu ministerio eres tú mismo, no es el diablo, eres tú. La falta de humildad, el excesivo orgullo de decir, miren cómo Dios me usa, miren yo soy pastor, miren yo soy profeta, miren yo soy un ministro, miren todos los seguidores que tengo. Y es que ahorita la tendencia de los nuevos ministerios es, dependiendo del número de seguidores que tengas en redes sociales, es el impacto que vas a tener, y eso es el galardón, eso evidencia que realmente Dios te está usando. No, eso es basura, porque solamente conoces la parte de las redes sociales, la apariencia exterior. Conoce el corazón, es el Señor. Yo puedo ahorita incluso estar tú y yo aquí hablando de la palabra, podemos estar hablando temas súper importantes y súper espirituales, pero si yo en mi vida privada, que donde nadie me conoce, yo vivo pecando, de nada sirve. Tengo una apariencia religiosa, pero el corazón está tan podrido porque ni siquiera sé lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra. Cuando desconocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a querer encajar en todo tipo de ministerios. Vamos a involucrarnos en el activismo dentro del templo
y vamos a estar totalmente ajenos a la voluntad de Dios para nuestra vida dentro del reino. Es muy diferente. Tú puedes ser funcional en el templo y desconocer tu asignación en el reino. Y esto sucede hoy en día. Hay muchos líderes jactándose, levitas, ministros, diciendo, wow, miren el éxito que tengo en mis predicaciones, tantos seguidores, tantos likes, tengo tantas invitaciones a congresos. Eso es basura. Pablo decía, el que ha sido preparado, Pablo fue preparado en todas esas áreas, en la ley, toda esa parte, y al final conoció a Cristo, empezó a ser procesado y dijo, santo Dios, ahora conozco, ahora entiendo, toda esa preparación, todo ese intelecto, toda esa reputación que yo tenía, lo tengo por basura. Charles Spurgeon decía, lo que Pablo tenía por basura, hoy muchos ministros lo tienen por currículum. Y ese es el problema, que nosotros queremos hacer, pensamos que son nuestros logros, pero cuando entiendes que todo ha sido por gracia, no tenemos nada de qué jactarnos, absolutamente nada. Yo no tengo nada que presumir ni demostrar a la gente quién soy en Dios. Pedro y Juan, que leíamos en Hechos 4, ¿tú crees que ellos andaban preocupados por la reputación que tenían? Ellos solamente ejercían su asignación. Jesús les dijo, vayan a ser discípulos, fueron lo primero que hicieron. El problema es que hoy en día tenemos una interferencia entre lo que Cristo enseñó y lo que el espíritu religioso quiere imponer. Porque el espíritu religioso impone a que sigas sus reglas, pero el reino no te impone, el reino te transforma. Hay una evidencia, la primera evidencia de que has estado con Jesús es que hay una transformación en tu modo de vivir, en tu modo de hablar, porque comenzó con tu modo de pensar. Romanos 12:2. Deja que Dios te cambie la manera de pensar, en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera 1960 dice, transformados, nos habla una renovación, una transformación de la renovación de entendimiento. Si yo no puedo cambiar mi manera de pensar, yo no soy apto para caminar en lo que Dios me indicó hacer en esta tierra. El problema es que mientras no haya renovación de entendimiento, yo sigo estancado en mi temperamento. Con el temperamento nazco, pero el carácter es el que se forma. Y lo que se tiene que formar en mí es la persona de Cristo. Pero como dijiste ahorita, lo que abunda en el corazón es lo que va a hablar la boca. Quien esté gobernando tu corazón son las acciones y las palabras que vas a emanar, que vas a reflejar. De nada me sirve a mí un título de pastor, de nada me sirve a mí un título de profeta, de nada me sirve un título de maestro, evangelista o apóstol o querubín, si mi carácter no refleja a Cristo. Los títulos son nada cuando no hay frutos. Tú puedes ser impresionante, tú puedes demostrar un don impresionante de sanidad, pero no por eso quiere decir que seas aprobado por Dios. Tú puedes estar ejerciendo una super predicación y la gente va a ser tocada, pero no es por tu vida espiritual rendida a Dios. Estás funcionando en el don. Pero si yo quiero saber tus frutos, yo me voy con tu esposa, con tus hijos, a ver qué dicen ellos de ti. ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dice tu casa? ¿Cuántos ministerios tienen un éxito en lo público, pero un fracaso en la familia? Ahí ya el título no es suficiente. ¿De qué me sirve a mí ser superpastor si soy un pésimo esposo, un pésimo padre, un pésimo hermano, un pésimo amigo, un pésimo hijo? Ahí están los frutos. No en la plataforma, no en lo que se ve. De nada me sirve a mí como pastor imponer sobre las ovejas algo que yo no les modelo, algo que yo no les demuestro. ¿Para qué enseñarles que el reino es poder si solamente hablo conocimiento? Tú puedes enseñar conocimiento, pero lo único que se imparte es la revelación. Y si no hay revelación en tu vida, estás muerto. Somos solamente zombies espirituales. Andamos como muertos vivientes, aparentando que vivimos, pero estamos muertos por dentro. Y empezamos a lastimar ovejas en vez de edificarlas. ¿Cuál es el propósito de los ministerios según Efesios? Dice que los ministerios son para perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo. Esos son los dos propósitos de los ministerios. Perfecciono en lo privado, en lo íntimo, y edifico en lo corporal.
para yo ser perfeccionado, para yo poder perfeccionar a otros, edificar a otros, yo tengo que ser perfeccionado. Si yo no soy perfeccionado, entonces estoy viviendo una religión. Soy la misma persona que hice una oración de fe, que repetí una oración de fe, y por esa oración que repetí digo, ya soy salvo. Te corrijo, la mayor evidencia de que eres salvo es que eres transformado. La mayor evidencia de la salvación es la transformación de tu vida. Yo puedo hacer una oración súper espiritual, pero sigo viviendo mi antigua vida. Eso sí, ahora con corbata y con Biblia, pero sigo siendo la misma persona que anda lastimando a otros. No hay salvación en mí. Así es. El salmista, Salmo 101, verso 6, dice: el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cuál es ese camino de la perfección? Porque muchos dicen, yo quiero servir al Señor. Sí, vente, vamos a servir al Señor. Servir al Señor no tiene nada que ver con estar en un templo, con estar en un ministerio y estar ahí desgastándote si no tienes relación con el Espíritu Santo. ¿No tenemos relación con Dios? ¿De qué podemos dar? ¿Cómo puedo servir a la gente? ¿Cómo puedo amar a la gente si no amo lo que Dios ama? Es como, comento mucho esto, o sea, de nada me sirve a mí estar en la iglesia cantando al que está sentado en el trono si no puedo amar al que está sentado a mi lado. No lo puedo ver, no lo puedo saludar. Pero, Señor, ¿cómo te amo? Señor. A veces hacemos como que anécdota, ¿no?, que menciona en la Biblia. Señor, te doy gracias que no soy como este pecador. Nuestro título, nuestra posición en el templo no define nada y no respalda nada si no estamos ejerciendo nuestra posición en el reino. No podemos llevar una vida de poder, una vida de perfeccionamiento, si yo no tengo una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, yo tengo que conocer la palabra, para que la misma palabra me enseñe cómo orar y cómo llegar a Él. Desgraciadamente nos conformamos con prédicas dominicales que ni siquiera tenemos la necesidad. No, pues que el pastor ya predicó el domingo, ¿para qué leo la Biblia si ya el pastor me lo dijo? ¿Y qué tal si ese pastor te está diciendo puras cosas bien motivacionales, pero carentes de todo fundamento bíblico? Y esto no es nada cómodo. El evangelio siempre te va a incomodar en todas las áreas de tu vida. Y es la formación de carácter a través de conocer la palabra. No a través, qué bonito, digo, honro a cada ministro, ¿no?, que Dios los usa para dar una palabra profética o para dar mensaje. Pero el que a mí me den una palabra profética no significa nada si yo no estoy caminando en base a lo que Dios habló. Si yo no estoy caminando en lo que la misma Biblia me dice que debo hacer para agradar al Padre, de nada sirve yo andar persiguiendo profetas, andar persiguiendo congresos, andar persiguiendo eventos. Si mi vida sigue siendo la misma, ni oro, ni leo, ni ayuno. Pero viene un profeta. Vamos, quiero recibir que me hablen, a ver qué me va a pasar. Hasta parece que la agarramos ya para que me digan mi suerte, para que me digan mi futuro, porque quiero sentirme bien conmigo. No se trata de sentirte bien contigo. El evangelio te va a hacer sentir mal contigo. Porque se trata de que te arrepientas, de que conozcas que no has hecho conforme a lo que Dios está hablando y que necesitas ser perfeccionado. ¿A qué me refiero con perfección? Madurez. No queremos que nos instruyan, no queremos que nos digan, esto está mal. No, ¿por qué? Así Dios me hizo, así Dios me ama. No es cierto. Mientras sigas ejerciendo la misma vida de pecado, Dios no te ama. Hay una frase muy célebre, ¿no?, que dicen: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El que comete pecado es aborrecido por Dios. No da que ama al pecador, no es cierto, la Biblia no habla de eso. Dios nos insta, nos habla. Aquí está la salvación, ¿la quieres? Arrepiéntete, reconoce a Cristo y síguelo. No se trata de que, como puedas, poco a poco. Pablo, Pedro y Juan tuvieron un encuentro, fueron transformados. Tú mismo dijiste en el capítulo 4, ¿qué decían? Estos son gente sin letra y de vulgo. O sea, ni están educados, ni tienen realmente una preparación profesional,
pero dijeron, tienen evidencia que estuvieron con Jesús. La gente que tiene un encuentro con Dios, que ya tiene una relación con Jesús, lo va a reflejar donde quiera que se pare. No le va a importar hacer alarde de su ministerio, no le va a importar hacer alarde de que miren, conozcan mi iglesia, conozcan mi ministerio. No, eso es basura. Mi propósito es solamente reflejar a Cristo. Si Él quiere ponerme reflectores, gloria a Dios. Si Él quiere mantenerme en el anonimato, gloria a Dios. Esa es mi asignación en el anonimato, yo la ejerzo. Mi asignación está en los reflectores, yo la ejerzo. Pero mi centro es Cristo. Nunca nadie más, y mucho menos yo, porque se supone que ya morí. Me negué a mí. Pablo, ¿qué dijo? Ya no vivo yo, ya me di cuenta. Ahora Cristo vive en mí. Encontré el verdadero sentido. Cuando mueres a ti, comienzas entonces a manifestar el carácter de Cristo. Solo entonces comienzas un perfeccionamiento. Tremendo. Creo que parte de todo esto lo que estamos llevando es eso, pastor. Creo que la evidencia es literalmente visible. No es con labios, es demostrable. Y esto hace literalmente desde un inicio, desde el comienzo, desde mi acercamiento con el Señor. Esa palabra me generó mucho ruido cuando yo me acerqué hace como 3 años fuertemente, pastor. Y sé que no es nada fácil. Dice la palabra, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Y después dice, sígueme. Creo que gran parte del cristianismo, muchos aún no han tomado por responsabilidad y compromiso estas dos partes. Porque hay un versículo paralelo a esta donde dice, si no tomas tu cruz, no eres digno de mí. Me seguirán, pero si no tomas tu cruz, no son dignos de mí. Y mucha gente, pastor, creo que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, así pasa. Quieren seguir a Jesucristo, pero sin tomar su cruz, sin crucificar su carne, sin decirle al pecado, no, sino al contrario, quieren estar negociando. Dice la palabra de Dios, quien milita, estamos militando en la carne, pero no nos enredamos en los negocios del mundo. No somos parte ya de la carne, sino somos parte de una vida espiritual, nueva criatura somos. Pastor, hubo evidentemente 3 puntos que me llamó la atención. Yo creo que, aquí en Ciudad Guzmán, esa parte donde tú decías, pastor, que incluso ni te van a creer, creo que para muchos esa palabra fue. Y es evidente porque a veces el hombre o la iglesia carga prejuicios y hay ciertas heridas en su alma donde no han sido sanadas y de pronto piensan y sienten que no son los merecedores, que no son capaces de, cuando el Señor mismo dijo, ve, haz, toma, sigue. Mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer, nadie te condena ya, nadie te está criticando. O alguien más te dice, levántate, tu fe eres perdonada, eres salvada, levántate y anda, ya no peques más. Cuando Jesucristo hizo eso, se refería prácticamente a lo que Él vino a hacer, a su asignación. ¿Qué voy con esto? De que mucha gente, pastor, aún no ha entendido quién lo ha llamado o quién la ha llamado. Y esto hace que al no tener ese encuentro, sigan como fluctuantes, deseando algo de parte de Dios cuando ellos ya tienen de parte de Dios lo que necesitan, pero hace falta algo, tener ese encuentro con el Señor. Y lo mismo que tú decías, literalmente buscar la manera de que todos seamos responsables en nuestro proceso y así mismo buscar evidentemente que el Señor esté en nosotros. Nuestra vida nadie la tiene comprada. Nuestra vida literalmente es Pedro dice que nuestra vida es como la flor. La flor en su momento se ve, en su momento florece y vemos su máximo exponencial, pero así como florece, así como da frutos, se va a marchitar y el mismo viento se la lleva. Hay una palabra que me gusta, pastor, Proverbios capítulo 23, versos 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Buscar la manera de ser renovados en nuestra mente
es lo que hace acercarnos más a Dios y ver, como dice la palabra, y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando no hay una transformación en nuestra mente, nos lleva literalmente a no avanzar, a no creerle a la palabra y vivir en el mismo hueco, en el mismo bache, sin salir, porque todo está, en cierta manera, en el creer al Señor Jesucristo y tener en ese encuentro. Si nadie ha tenido ese encuentro, evidentemente no se puede hacer mucho, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Vas a estar creado o formado a una enseñanza eclesiástica, mas no a la revelación del Espíritu Santo. Pastor, evidentemente sabemos que cada uno, como cristiano, Monterrey, Jalisco, pero todo a nivel mundial, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesitamos, pastor, para que el hombre deje de pensar en el músico? Para que el hombre deje de pensar literalmente en el predicador. En alguna ocasión yo le decía a un joven amigo mío, me decía, escuché la predicación de Dante Gebel y mira, escuché la predicación de fulano de tal, mira. Y venía muy contento compartiéndome. Y yo le decía, ¿sabes? Cuando tú recibas una palabra directamente de Dios, del Espíritu Santo, cuando tú recibas al estar leyendo la palabra de la revelación, ese va a ser tu mayor gozo. Quisiera mencionar su nombre, pero no, por ética no lo voy a mencionar. Pero yo sé, pastor, que este joven tuvo un proceso de parte de Dios. Fue encamado 7 meses y en esos 7 meses me dijo por testimonio, leí por primera vez toda la Biblia. Pero más allá de leer la Biblia, tuve un encuentro con el Señor. Mira, pastor, él es músico y desarrolló en todo ese proceso de enfermedad el arte de pintar. Lo desarrolló tanto que yo siento que es la gracia del Señor. Al saber y al ver que a través de la enfermedad Dios le estaba llamando y él dijo, amén, aquí estoy. Y mira cómo de pronto hay circunstancias cuando somos de pronto conscientes, digo, ese es el tiempo en el cual Dios me llama, es el tiempo en el cual Dios me está buscando y me está diciendo de una u otra manera, aquí estoy. Esa parte, pastor, donde si no tengo la revelación, vamos a seguir siendo lo mismo. Personas que de pronto van a caminar con la misma creencia del otro y la misma creencia del otro, cuando mismo Jesús le dijo a los fariseos, un ciego a dónde va a llevar a otro ciego, no puede guiar un ciego a otro ciego. Qué importancia, pastor, qué importancia tenemos entonces tanto forjar carácter, pero más que nada tener un encuentro con Jesucristo. Mucha gente, vayamos, ya ahorita esa palabra fue muy rasgadora, podemos decirlo, sin importar una denominación, fue muy rasgadora literalmente, porque evidentemente mucha gente dice, yo creo en Dios. Pastor, ¿te ha pasado que de pronto digan, yo creo en Dios, pero no le creo a la iglesia? Y yo creo que es parte por eso. Yo creo que es parte de lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos creando una religión. Mucha gente dice, yo creo en Dios y está ahí, pastor. Pero ¿dónde está tu fe? O sea, ¿a dónde te está llevando lo que tú dices creer en Dios? ¿O a cuál Dios tú le crees? Y lamentablemente, pastor, sabiendo que nadie es perfecto, pero el que es considerado y el que es consciente de su proceso y el que es consciente de la obra del Espíritu Santo, caminamos en perfección, caminamos siendo mejores. Si de pronto nos dicen alguien que no está haciendo luz en tu casa, no está haciendo luz allá, ahí en lo más íntimo, pues sabes que no te vengas a forzar aquí afuera, porque no estamos siendo coherentes. Y yo creo que esa es la mayor evidencia de un falso cristianismo, de un falso siervo de Dios. Pastor, ¿cómo de pronto a veces los mismos jóvenes o los mismos ministerios se frustran a no tener seguidores, a no tener likes, a no tener ya se hacen como los políticos, te voy a dar 100 pesos para que me le pongas un like y un comentario? Entonces, ¿para qué promover literalmente algo que el sistema mismo está promoviendo? Yo no deseo ser consumista, yo deseo llegar a los pies del Señor, pero llegar a la estatura
del varón perfecto. Pero allí el punto, ¿qué recomendación darías, pastor, para poder ser a la medida del varón perfecto? Es que la única manera de poder llegar a la estatura del varón perfecto es que seas perfecto. Si quieres llegar con el varón perfecto, tú tienes que estar siendo perfeccionado. Es que tenemos que hacer diferencia de dos puntos. Una persona que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Dios, vive de procesos, porque son sus propias decisiones los que llevan a ser procesado en lo mismo, sin ningún punto, sin ninguna meta. Pero el que conoce a Jesús, el que ha sido revelada la voluntad para él, no es procesado, es perfeccionado, porque va a un crecimiento, no está estancado. Un proceso te estanca, un perfeccionamiento te va elevando. Y esta parte que lo dice el salmista, o más claro lo dice Gálatas 4:1, dice: entre tanto que el niño es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, no puede tocar la herencia. ¿Por qué? Porque es un niño. Hasta que sea mayor de edad puede hacer uso de la herencia. Es lo mismo. Un niño espiritual puede conocer la Biblia, pero si no ha sido revelada la voluntad de Dios, es porque no es maduro. Tiene todo el conocimiento, tiene 40 años en la misma iglesia, o en todas las iglesias, o en el evangelio, vamos a decir en el cristianismo. Tiene 40 años en el cristianismo, pero ni un solo día en Cristo. 30 años en una iglesia cristiana y ni un solo minuto en Cristo. Hay una gran diferencia, porque hemos hecho del cristianismo una mercadotecnia, como ahorita lo mencionabas. Porque de pronto hay mucha demanda de conciertos cristianos, porque es más fácil asistir a un concierto cristiano que tener un tiempo de adoración tú a solas con Dios. Es más fácil ir a un congreso de un predicador famoso a que me dé un mensaje que me motive, que a que yo tenga que estar orando día y noche hasta que el Señor me hable. Eso es más cómodo. Eso es muy cómodo. Esa es la mercadotecnia del sistema religioso, que desgraciadamente es el sistema del mundo. Consumidores, crean consumidores. ¿Y de quién es la culpa? Tanto de las ovejas como de los liderazgos. Y voy a separar esto, ¿no? El problema primero. Adelante. Nosotros las cabezas cometemos el error de querer llevar a la gente a que dependan de nosotros. Ese es un gran error. Nosotros no congregamos ovejas para alimentarnos de ellas. Nosotros como pastores tenemos que alimentar con un alimento pegado a la palabra, no pegado a nuestras experiencias ni a nuestros sentires, porque creas entonces ovejas consumidoras. Están dependiendo de ti, están solamente dependiendo. En una situación, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, ¿cuándo los enseñaste a orar? ¿Qué hizo Cristo primero? Los enseñó a orar. Los dirigió al Padre, no los dirigió a Él. Lo único que Cristo hizo en la tierra nunca fue la voluntad de Cristo. Dijo: vengo a hacer la voluntad de mi ¿quién? De mi Padre. El problema con los liderazgos es que nos creemos que tenemos una posición vitalicia dentro del templo. Nosotros estamos de paso. Mi posición como pastor no me privilegia de nada, al contrario, me demanda un mayor compromiso con el Padre para poder dar un alimento correcto a las ovejas y no predicar lo que quieren escuchar, sino hablar un mensaje de lo que realmente necesitan escuchar para que sean transformadas y sean guiadas y hacer la voluntad del Padre. Cuando tú predicas la verdad, va a haber personas que van a decir: no, este pastor nomás habla bien duro, nunca me predica algo bonito. Te vas a encontrar con eso, pero tienes que saber que nosotros no estamos llamados a congregar multitudes, a llenar el templo de gente, si no hay una vida transformada en ellas. ¿Cuántas personas transformadas necesitó de Cristo para transformar este mundo que hasta el día de hoy seguimos? 12. El problema de la mercadotecnia religiosa es que te dicen a ti como pastor: tienes que tener la iglesia más grande, y hay que tener la iglesia más lujosa,
Hay que tener el equipo de mayor calidad. ¿Eso es malo o no es malo? Para nada. Si Dios te bendijo con una iglesia impresionante, con una producción profesional, gloria a Dios. Pero si ese es el propósito y ese es el centro y no estás discipulando a tus ovejas, entonces eres parte de la misma mercadotecnia del consumidor religioso que solamente tiene una apariencia, una grande iglesia, un gran templo, un gran templo, pero que no es iglesia. Hay muchos templos, pocas iglesias, porque la verdadera iglesia se encarga de discipular, de conocer el corazón de sus ovejas. Una vez que conoces el corazón de tus ovejas, te metes en ayuno, oración y palabra con el Padre para que te direccione a poder discipular a cada oveja de acuerdo a su asignación y no darles una aspirina cada domingo para que se motiven, y otra vez el otro domingo otra aspirina para que no se me vaya, y a ver, deja predico más bonito porque aquel hermano diezma más, aquel hermano ofrenda más, déjale suelte una palabra para que se sienta motivado y venga cada domingo. No, eso es mercadotecnia, eso es basura. Ese es el problema. Creamos los líderes un falso evangelio que dependen solamente de lo que les des cada domingo. No, eso no es. Ahora, del otro lado, las ovejas. Yo como oveja, yo no me puedo estar dependiendo de cada mensaje dominical de mi pastor. Honro a mi pastor, respeto a mi pastor, pero yo como oveja tengo un compromiso con el Espíritu Santo de conocer a Dios personalmente a través de la palabra, no solamente de lo que me prediquen. Imagínate que yo estoy predicando algo muy bonito, pero que ni siquiera está en la Biblia. La gente se lo va a creer. Va a decir, no, es que el pastor dijo. No, aquí no se trata de que el pastor dijo. Aquí se trata de decir, Dios en la palabra dice esto. Pero no nos enseña. Amén. Para el falso profeta, el falso ministro, es mejor que se queden con tu versión para que tú te alimentes de las ovejas y no que tú alimentes a las ovejas. ¿Sí me explico? Esta parte, estos mensajes no son populares. Estos mensajes son los perseguidos. Porque Pedro y Juan predicaban la verdad. Pablo y Silas predicaban la verdad. Oh, sorpresa, los que predican la verdad siempre terminan en la cárcel. Siempre terminan perseguidos. Siempre terminan los murmurados, los que aguas peligro porque ahí viene este. Aguas porque este nomás anda dividiendo la ciudad, la iglesia y demás. Cuando predicas la verdad, te tengo noticias, vas a ser el más impopular en el sistema religioso consumista, mercadotecnia. Pero que te baste la gracia de Jesús. Eso es lo malo. Que yo no vengo a agradar un sistema religioso corrupto, yo vengo a agradar al Padre. Y si en la voluntad del Padre está que yo padezca persecución, gloria a Dios, porque está escrito. Si en la voluntad del Padre quiere que yo padezca murmuración, persecución, condenación, hambre, escasez, mi madurez, mi perfeccionamiento en Él me va a hacer recordar que todas las cosas me ayudan para bien a los que conforme a su ¿qué? Propósito. No, esta palabra no es para todos. A veces, estoy pasando por algo mal. No, pero me va a ayudar para bien. No es cierto. Si no estás en el propósito, si no estás en la voluntad, eso te va a ayudar para mal. Porque solamente son bendecidos y respaldados aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es un pensamiento optimista de que me va a ir bien. No, no se trata de optimismo, se trata de fe. El optimismo te lleva a pensar que todo te va a salir bien, pero cuando te sale mal te decepcionas y te da el bajón y ya no quieres hacer nada. Pero la fe te lleva a que todo lo que suceda será usado para tu bien. Ya muy emocionado porque mi mentalidad cambió. Mi perspectiva ya no es desde la tierra, es desde el cielo. Isaías capítulo 6, me encanta cómo hay una referencia mental, visual, de cómo el cielo y la tierra perciben. Isaías dijo, ay de mí que soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo. Pero si tú lees en los versículos, al mismo tiempo que Isaías estaba diciendo, todo está mal, todo es inmundicia aquí en la tierra, los ángeles estaban diciendo, la tierra está llena de la gloria de Dios. Desde la perspectiva del cielo, siempre va a haber una manifestación de gloria, aún en medio de la inmundicia en la cual estés. El problema es que estamos con una visión terrenal, no vemos como Dios ve. Por lo tanto, nos estancamos y nos afanamos y nos desanimamos en el mismo sistema en el cual no hemos querido salir, porque nuestra visión sigue siendo terrenal. ¿Por qué?
porque nuestra mentalidad no ha sido renovada. Hasta que no renovemos nuestro entendimiento, entonces la perspectiva del cielo nos va a llevar a una cosmovisión correcta de la palabra. Si no caminamos con una mente renovada, vamos a estar repitiendo lo que me enseñan. Tradición, religión y costumbre. Hasta que yo no tenga una relación con el Señor, hasta que no me meta a través de la palabra, la escudriña, me eche clavados, allí dure días, semanas, meses, hasta que Dios se revele a mi vida a través de la palabra, voy a seguir repitiendo un patrón religioso, voy a seguir persiguiendo profetas en cada evento de cada iglesia que hable, voy a seguir persiguiendo congresos de avivamiento que solamente te motivan en el servicio, pero sigue siendo tu vida igual. No estamos ahorita, los tiempos que estamos viviendo te están gritando, Cristo viene. Pero el problema es que por más que escuchemos que Cristo viene, en vez de correr a la palabra, correr a la oración, corremos a los ministros. Ay, a mí el profeta, con que me ponga el dedo en su frente, híjole, quiero recibir ese poder, quiero profetizar igual que él, quiero predicar igual que él. No, el modelo no somos nosotros. Gente que fallamos, gente tan falible, gente tan débil que somos, que solamente por gracia somos usados, que solamente por gracia podemos emanar una pizca de revelación de lo que es Cristo a través de la palabra. Nosotros no somos el centro, nosotros no somos el protagonismo de nada. Si algo puedo jactarme, como decía Pablo, es en mis debilidades. Si yo te puedo decir algo que me puedo jactar, es que en mi debilidad, en mi pecado pasado, en mi torpeza, Cristo me llamó, me rescató y me transformó, y hasta el día de hoy sigo siendo perfeccionado para que el carácter de Él habite y yo pueda hacer una plenitud en Él. No podemos seguir predicando un evangelio comercial para que la gente no se vaya de la iglesia. No podemos seguir haciendo eventos solamente para llenarnos de gente que ni es perfeccionada, que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y que ni siquiera conoce a Jesús. Pero conoce un evento cristiano, se llena. Pero pon un evento de oración en la madrugada, 2 o 3 te van a llegar. Ay, sí. Y las viejitas de la iglesia son las que llegan. Amén. Evento de sanidad y milagros, te van a caer así. Evento profético de palabras proféticas a diestra y a siniestra, venga el que quiera su palabra, te van a llegar así. Pon un evento que diga gran servicio de escudriñar la palabra y oración. Eso no traen. Eso no es llamativo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al mismo alimento. Al consumir. Solamente llena tu hambre, pero no te nutre. La leche espiritual. Los niños espirituales buscan la leche. Y por eso, aunque conozcan de la palabra, son como los esclavos. El esclavo es igual al pecado, representa el pecado en Gálatas. Y mientras no seas maduro, mientras la revelación de Dios no esté en ti, sigue siendo un pecado. Eso está fuerte. ¿Te acuerdas lo que dice en Mateo? Que gente que decía: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué fue la respuesta del Señor? Apártense de mí, ni siquiera los conozco. Y todo le añadió: hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no está mi salvación, no está en ser un pastor, no está en ser un profeta. Mi salvación no está en ser el evangelista más reconocido, ser el influencer con más seguidores, aunque hable predicaciones cristianas, hable de la palabra. Mi salvación no está ahí. Mi salvación está en hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, si yo pudiera resumir lo que Cristo dijo en esa parte, si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, soy solamente un imitador, soy solamente un falso ministro que habla la palabra, pero que no está ejerciendo la voluntad del Padre.
Entonces, de nada me sirve tener grandes ministerios, tener muchas posiciones en la iglesia, si al final de cuentas no estoy haciendo lo que el Padre me mandó a hacer. Definitivamente. Pastor, me encantó desde que yo conocí hace años la palabra evidente, porque es lo que demuestra. Y evidentemente es necesario ese tipo de enseñanza, pastor. Pero más que otra cosa es conciencia. En consecuencia la revelación, en consecuencia el encuentro, en consecuencia a lo que Dios se me ha revelado ya. Pastor, pues llevamos 1 hora. Para mí es un grato, por mí yo puedo continuar aquí. Y tal vez alguno de los de la iglesia, también de sus discípulos pueden continuar. Hermanos, para comentar lo siguiente, si tienen preguntas, si tienen dudas, vamos a darle tiempo también a las respuestas, vamos a darle tiempo también a las preguntas, respuestas, para que esto sea tan edificante, que esta charla, que este momento de impartición sea verdaderamente grato a tu espíritu, no a lo que tú quieres, a lo que tu espíritu necesita. Es lo que estamos promoviendo, que no te lleves lo que tú quieres, sino lo que necesita tu espíritu. Pastor, dentro de lo que te había compartido, también de lo que estábamos con una intención de compartir, no sé si parte de lo que ya dijiste es lo que ibas a decir, o fue mover el Espíritu Santo y le damos por ese lado. Tú cuéntame. Síguele, esa misma. Amén, gloria a Dios. Bueno, mientras damos un espacio, si algún hermano quisiera compartir alguna experiencia, pues que me lo compartan ahí, lo pasamos ahorita a la pantalla. Si hay preguntas, adelante. Pero pastor, literalmente para el religioso, para las personas que no tienen necesidad de un cambio ni quieren cambiar, esto es contra su vida. Pero literalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Y hubo una frase donde tú decías, pastor, donde es que esto va a estar inquietante o va a inquietarte. El evangelio inquieta, y es que es una realidad, es que es la verdad absoluta confrontándonos a nuestra realidad. Y es allí donde tenemos que entonces partir. Si quiero seguir en la realidad de mi vida o quiero tener una transformación del reino. Así que yo estoy convencido de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y antes de todo esto, pues gracias al Espíritu Santo, a esta plataforma y a ti, pastor, y a todos esos hermanos lindos que nos están aquí compartiendo y de pronto estando aquí al tanto con nosotros. Pero viene algo, pastor, viene algo que de pronto también va a ser una demostración, y parte de lo que usted está hablando, viene algo el 10 de diciembre. El 10 de diciembre quiero compartirlo aquí en evidencia y en testimonio, que hace 3 años aproximadamente, con este año se cumplían 3 años, con este diciembre, yo pude ver, pastor, cómo en una noche, en mi sueño, vi que venía bajando literalmente un trono de madera, de una madera muy bonita, y venía bajando lentamente, y yo volteaba a mi alrededor a ver si alguien más estaba viendo, y era lo único que yo veía. En cuanto se establece, veo por consecuencia una corona que decía Rey de Reyes, Jesucristo. En automático yo le dije al Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tú tienes que hacer. Y hace 3 años, pastor, literalmente hace 3 años, yo dije, amén, vamos a hacer algo. Busqué la manera de ponerme de acuerdo con mi padre, busqué la manera de ponerme de acuerdo con hermanos, con pastores. Una noche me desvelé 2 noches apuntando, orando al Señor. Pero llegó un momento, pastor, donde no te creen, ¿sí? Entonces yo entré en esa postura, no me creían. Mandé a llamar a pastores, le dije a mi papá, padre, pues vamos haciendo una mancuerna, un equipazo, y que eso se logre para el Señor. Y eso me generó una tristeza, pastor, que muchos pastores no ven con la visión del reino, más ven, trabajan a conveniencia,
Y algo que me habías comentado hace días, pude ver que se hizo un llamado a más de 10 pastores o más de 10 iglesias y nada más acudieron 3. Y de las 3, en el transcurso, se fue. De pronto me puse como algunos siervos: Señor, pues, ¿qué está pasando? Sé que estoy empezando en esto, pero tampoco me dejes así a la intemperie, Señor. Y uno lo hace y lo piensa así de esa manera porque no ves literalmente lo que Dios está haciendo ya contigo y en ese propósito. Y me dejé crear ese silencio por escaso de 2 años. Hace unos meses, cuando dije: sí, Señor, heme aquí, fue porque recibí una exhortación de parte del Espíritu Santo. Y me dice: hay muchos que quieren hacer lo mismo y mejor. Dije: santo Dios. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer yo? Le decía: ¿cómo lo tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que plasmar? ¿Cómo tengo que enseñar a la iglesia? ¿Cómo tengo que empezar yo a hacerlo? Y me decía: comienza tú. Comienza tú. Y yo ahí pude entender, pastor, que verdaderamente era necesario de creerle a la palabra. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, lo mismo que compartías en Isaías, la diferente perspectiva de aquí, de la tierra al cielo, a la tierra y de tierra al cielo, de la tierra al cielo. Señor, ¿dónde están tus promesas? Reprochando, ¿dónde está, Señor? Y de pronto allá arriba, hasta abajo, hermoso, viene algo poderoso y no lo percibimos. Hace unos meses, pastor, publiqué, de hecho, en esta plataforma, donde cuando uno agudiza el oído al cielo, se reciben revelaciones. Y es que eso es lo que hace falta, pastor. Me duele que hermanos, incluso personas que conocen bien del Señor y que en teoría deberían tener un crecimiento, sigan en la misma estatura, siendo tan cómodos, y que la palabra no los incomode. Se siente triste, pero de pronto también me es grato anunciar que decidí yo hace más de 5 meses a proseguir en este proyecto. Pero es evidente lo que tú me mostraste, pastor. Te mostré hace como 3 meses, pasadito de 3 meses, lo que quería hacer para Ciudad Guzmán. Y yo sé que muchos se han levantado en pro a Ciudad Guzmán, en pro a las almas, pero de pronto no es el mismo cristianismo, o sea, no es la misma esencia, pastor. Y voy a hablar a la esencia porque de pronto hay ideas, hay proyectos, pero los propósitos de Dios a veces los hacen afuera. Y es verdad, pastor, y es verdad literalmente lo que se vive en la iglesia cristiana. Es evidentemente, hay un consumismo. Yo quiero ir al concierto, yo quiero ir para acá, pero siguen siendo los mismos. Yo recuerdo, pastor, que mi primer predicación fue mi padre. Y le dije: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que proviene de Dios. Y yo recuerdo que mi papá estaba herido, estaba lastimado por un pastor. Y de pronto mi papá dejó de ir a la iglesia. Y yo no sabía ni cómo decirle. Yo tenía 12 años, pastor. Tenía 11 años, ni siquiera cumplía una edad como David, ¿no? Entonces tenía como 10, 11 años, estaba en primaria. Y como pude escribir, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y yo le decía: yo quiero que vayas a la iglesia, padre. Pensando en mi inocencia, que ahí se tiene que encontrar todo. Y es que es en realidad, es en la iglesia donde se encuentra todo. Hay experiencias donde solamente en la iglesia se experimentan, fuera de la iglesia. Hay momentos donde anhelamos y arde nuestro ser estar reunidos porque hay algo transformador, evidente, poderoso, que cambia. La palabra de Dios dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Él está en medio de cualquier acuerdo. Salmo 133, mirad cuán hermoso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, puedo ver literalmente que hay algo evidentemente que pasa en la iglesia, pero que muy pocos son iglesia, pastor. Y con esto, la verdad, me queda claro que lo que debemos hacer es ya iniciar el 10 de diciembre, ya promover lo que estamos platicando, lo que estamos predicando, lo que estamos experimentando. Te compartía hace unos días, pastor,
el miércoles pasado precisamente estábamos aquí cambiándome para irme a la iglesia. Literalmente eran las 6:10 de la tarde. Ya estaba a punto de irme y me hacen una llamada una hermana. Me dice: hermano, quiero que ore por mi hijo porque pasa esto y esto. Y dije: santo Dios, si yo hubiera sido un hombre religioso. Oh, hermana, lo que pasa es que pues es día del servicio, me toca la palabra, ¿no? Y lo más hermoso, pastor, fue de que un día antes fui con el diácono y le dije: hermano, necesito que te pongas las pilas, necesito que te pongas en el servicio, que te pongas en esa disposición al Espíritu Santo para que le eche muchas ganas. ¿Por qué? Porque va a llegar momentos donde el pastor te hable y te diga: sabes qué, hermano, tengo que acudir a esto porque se necesita. Pastor, fue parte del Espíritu Santo. Un día antes hablé, impartí esa palabra al diácono, al hermano. Al día siguiente, día de servicio, me habla. Y cuando íbamos bajando a la segunda calle, pastor, un accidente, un chavito, pastor, un accidente sin casco, en moto. La verdad, al día siguiente todavía quedé como pensativo, quedé impactado de todo el suceso. Mano quebrada, mano derecha quebrada, totalmente horrible. Su rostro lastimado, abierto unos 15 centímetros, la profundidad, hemorragia. Y la gente, el expectante, ¿qué iban a hacer? Para no ser la larga. Yo llevaba de predicación servirle a Dios. Y es que verdaderamente quien sirve a Dios no solamente son en cuatro paredes, pastor, sino cuando uno sabe la asignación, en donde lo que Dios le ha encomendado, le ha dicho: esto tienes que hacer. Pastor, no debemos ser de cuatro paredes, mas sin embargo está nuestro deber, nuestro ministerio. Pero cuando se nos pida, vayan, hay que ir. Terminando con esto, pastor, yo estuve ahí con el chavo, platiqué con él, oré ahí, me fui a la casa. Este joven me escucha, oramos por él, fuimos a la iglesia y la iglesia estaba al pendiente. Es evidente, pastor, que necesitamos no una reforma, necesitamos ser comprometidos con el Espíritu Santo. Estamos literalmente siendo ministros de Dios, siendo misma iglesia. Nadie es más, nadie es menos, somos del Señor, pero necesitamos un compromiso, pastor. Porque si no hay un compromiso en la misma iglesia, no vamos a reflejar a Cristo. Y esto literalmente va a causar mucha tristeza. Y más gente se va a unir a la expresión: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pastor, ¿qué se viene el 10 de diciembre? Yo creo que el 10 de diciembre se viene algo que el Espíritu Santo ya ha preparado, y viene una gran transformación de entendimiento. Ahora, no se trata de porque viene un ministerio de fuera, no se trata de las personas que vienen, no. Se trata de gente como tú y como yo, que tiene hambre del Señor, que tiene la pasión y toda la intención de poder hacer la voluntad de Él. Yo te comentaba hace unos días, y yo creo que me has escuchado hablar mucho de esto, ¿no? También en el campamento lo dije cuando estaba por ahí en Jalisco. Llegó el tiempo donde debemos de dejar de darle promoción a ministros y a ministerios y estar enfocados en unirnos uno con el otro para poder manifestar a Cristo. Porque si se trata de darle promoción a ministerios o a ministros, no estamos reflejando a Cristo. El centro no es Él. Cuando seguimos con ese sistema, seguimos alimentándolo, viene tal predicador: tengo que estar ahí porque es el predicador de los milagros, tengo que estar ahí porque es el... No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Efecto nos dice bien claro: los ministerios no son jerarquías, son funciones dentro del cuerpo. Los ministerios no son jerarquías para imponernos sobre la gente. Los ministerios son solamente asignaciones para servir a la gente. Cuando no entendemos esto,
Entonces comienza a surgir lo que mencionabas ahorita. Mismos ministros compitiendo unos con otros, iglesias compitiendo a ver quién tiene el mejor evento, cuál tiene el mayor llenado de personas en su evento. Cuando no entendemos cuál es nuestra función en el templo, nuestra función en el reino, andamos preocupados por nuestra función en el templo. Ese es el gran problema. Y en vez de honrarnos unos a otros, estamos compitiendo entre nosotros mismos. Eso nos habla de la inmadurez y la nula revelación que tenemos del Señor. Porque en esta vida, la única manera de que se cumpla tu propósito, pastor, y el mío, es que nos unamos. Ningún propósito es individualista, porque todo propósito que Dios diseñó en nosotros es para el cuerpo, para edificar el cuerpo. Toda revelación que Dios me da es para que yo la imparta a alguien más, para que yo la enseñe a alguien más. A Dios no le sirve de nada darme a mí la mayor revelación super espiritual si solamente la quiero para engrandecer mi ministerio o para que me conozcan más a mí. Él no va a depositar perlas en un corazón que sigue alimentándose y conocernos. Eso no sucede. Necesitamos entender que si quiero conocer más del Señor es porque yo quiero servir a su pueblo. Tú no puedes amar a Dios si no amas lo que Él ama. Si tu intención es servirte del pueblo, a lo mejor tu asignación es en la política. Perdón. No sé, lo dejo al aire. Pero si realmente tu intención es honrar a Dios, honrando a tus hermanos, amando a tu prójimo, el Señor no tiene ningún problema por darte revelación, entendimiento, sabiduría, manifestación, poder, respaldo, lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Porque como ya no pertenezco a este mundo, yo no me afano con lo que este sistema y este mundo se afana. Yo no me aflijo por cosas terrenales, porque mi mente está en las cosas espirituales. Mi hambre y mi devoción y mi necesidad es solamente por agradarlo a Él. Lo demás no importa. Cuando el reino es prioridad, la añadidura va a ser una consecuencia en mi vida. Eso es un principio. Si mi enfoque es Cristo, mi meta es Cristo, todo lo demás, aunque me toque ir llorando, la siembra me va a producir un gozo. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con gozo. Esta parte necesitamos entenderla. Fuimos llamados a hacer la voluntad del Padre. Yo no fui llamado a cumplir mis sueños, a ser el ministro más exitoso, a ser el mejor pastor, a ser el profeta más certero en sus palabras. Si yo no estoy enseñando lo que la Biblia dice, de nada le van a servir a la gente mis revelaciones. De nada. Por más espirituales que se escuchen. Así es. Mi firmeza, mi permanencia en la fe es conocer la palabra de Dios. Tener una relación, llevar una vida de oración. Solo entonces comenzaré a poder conocer un poco de lo que es el Señor en mi vida. Y entonces voy a ser de bendición para alguien más. Toda revelación que Dios va a dar es para poder bendecir a alguien. Yo tengo que tener un corazón humilde, enseñable en todo momento para aprender cada día de lo que Dios me quiere enseñar a través de mis hermanos y de mis hermanas. Yo no puedo menospreciar a mi hermano solamente porque tiene un año en el Evangelio y yo tengo 15. No. 1 Pedro capítulo 4 habla de la multiforme gracia de Dios. La manera en cómo a ti Dios te habla, mi hermano, es diferente a la que Dios me habla a mí. Pero solamente por eso tú vas a estar mal y yo voy a estar bien. No. Tú tienes una porción de la revelación de Cristo, yo tengo otra porción. Tu esposa tiene otra, mi esposa tiene otra. Pero cuando podemos unirnos los cuatro, entonces vamos a manifestar una revelación completa de Cristo. Por eso ningún propósito es individualista. Todo tiene que ser con el cuerpo, para la gloria de Cristo. Si yo lo hago de forma individual, no estoy dando gloria a Cristo, estoy dando gloria a mi ministerio.
y eso no sirve de nada. Eso no va a salvar a nadie. En vez de edificar el cuerpo, lo estoy mutilando. Eso es terrible. Esto es fuerte. A lo mejor estoy hablando cosas muy fuertes, a lo mejor la gente dice, Totalmente. hermano, que va a venir acá, no, para que Totalmente. No apto para cardíacos. Pero yo creo que la misma palabra nos lleva a una confrontación. La misma palabra nos lleva a reflejar a Cristo. Y si yo quiero reflejar a Cristo, yo tengo que amar a mi prójimo. Yo no puedo hablar de una super revelación si no puedo perdonar a mi hermano. Y déjame decirte algo, pastor, que esto que estamos compartiendo es nato, es divino, es ley espiritual, es decir, es del Señor, es del Señor. Evidentemente, si uno pasa y entiende esto, va a ir llevando su vida en reflejo a Cristo. Y si Dios lo proporciona con recursos espirituales aún más abundantes, lo posiciona en diferentes niveles, es para seguir reflejando a Cristo. Donde quiera que nos lleve el Espíritu Santo es para reflejar a Cristo. De hecho, cada uno de nosotros a eso Dios nos ha llevado y mandado. Pastor, me es grato en verdad escucharte, verte. Próximamente nos vemos para todos mis hermanos de Ciudad Guzmán como también de Monterrey, y a todos Ciudad Guzmán y hermanos en Cristo de alrededor de Ciudad Guzmán. Próximo 10 de diciembre estaremos llevando a cabo una encomienda especial. Algo que he aprendido no es un proyecto, es un propósito del cielo. Y es algo que lo he mirado y lo he percibido como una encomienda especial. Hago un llamado para todos los pastores de la región de Jalisco, quienes se quieran unir a este propósito, a esta visión del cielo, para que nos unamos a un mismo clamor por misericordia, pero que en este mover del Espíritu Santo, quienes vayan a estar ministrando, tanto músicos, adoradores, como predicador, seamos viendo al mismo Señor Jesucristo y veamos el consejo y el mensaje que tiene para nosotros, porque necesitamos ser genuinos y de evidenciar lo que verdaderamente somos y a lo que el Espíritu Santo nos ha mandado hacer. Mi hermano, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Pastor Héctor, te agradezco, te mando un fuerte abrazo. Deseo que el Señor siga proporcionando todas las riquezas espirituales para tu vida, para tu ministerio, para tus discípulos. Gracias a todos mis hermanos que estuvieron aquí. Voy a hacer un reencuentro, a ver si no me paso a ninguno, pero pues hay muchísima participación, pastor. Fabián Peniel, Yasmín Navarro, mi hermana, Luis Armando, Margarita, Rebeca, Pastor Antonio, Paula Ramírez, Jacqueline, Rosy Torres, Emi, Margarita, Leonora, Antonio otra vez, Chari, Luis Pérez, Héctor Navarro, Pastor, ¿cómo le hiciste, Pastor? Claudia Machado, Luis Armando Gutiérrez, Yasmín Navarro, Jessy Torres, Rosy Torres, Yasmín, Griselda, Dalia, Juventud, Rosy, en fin, mil gracias, Jacqueline, Yasmín, Gadiel, Dalia, mi hermana Yasmín, Jacqueline, Rosy, wow, es una bendición, José, Chari, M. Estrada, José Juan, joven de la iglesia que Dios le está tocando muy fuertemente. Gadiel, Chari, Griselda, mis amados hermanos Luis Antonio, otro joven de la iglesia también, Griselda, Dalia, una joven de la iglesia, gloria al Señor, Miriam, Marlene Delgadillo, mi hermana de Tepatitlán, Gilberto, compañero de trabajo, gloria a Dios, Rosy, Rebeca, hermano Luis, gloria al Señor, me siento muy motivado y gracias por su participación, mi hermana Belén, Griselda, mi hermana Josefina también, parte de la congregación donde estamos sirviendo al Señor, Daniel Martínez, Johnny Delgado, qué bendición. Gracias, mis hermanos. Les amo en el amor del Señor y gracias por ser parte de esta transmisión. Esther Martínez, Cristian. Hermano, me gustaría despedirme con una oración, pero no sé si tengas alguna última palabra, una perla que les puedas compartir, si no, pasamos a la oración, pastor. Algo donde hemos dejado lo que había en el Espíritu
lo que había de parte de Dios. Ahora cerremos con oración, si es que no hay más que compartir. Sí, solamente quisiera terminar con esto. Uno de mis versículos favoritos, está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí la palabra dice que antes de que el Señor pusiera nuestro vientre, Él nos escogió. Desde que estuvimos en el vientre, Él nos conoció y nos dio por profeta a las naciones. Este principio es conocer que desde antes que fuéramos puestos en el vientre, ya habíamos conocido a Él en la eternidad. Desde que estuvimos en el vientre, Él nos escogió. Y ahí le dice a Jeremías, antes de ser Jeremías, ya era un profeta. Desde antes de que nosotros existiéramos en esta tierra, ya teníamos un propósito. Entonces quiero dar este último mensaje a todos aquellos pastores, ministros, levitas, predicadores, evangelistas, maestros, apóstoles, aquellas ovejas, hombres, mujeres, adolescentes que están escuchando este mensaje. Quiero recordarte que tu propósito en el Señor sigue estando vigente. Pastor, ministro, que a través de los años has recibido heridas, traiciones, situaciones que lastimaron tu corazón y que has tenido que avanzar incluso sangrando. Quiero decirte que el Señor nunca ha pasado por alto cada esfuerzo que has dado desde el primer día que le dijiste, Señor. Nunca el Señor va a pasar por alto ningún esfuerzo, ningún recurso del cual te despojaste para que la voluntad de Él se siguiera estableciendo a través de lo que el Señor te mandó a hacer. Aquellos pastores que tienen 3 ovejas, 10 ovejas, 20 ovejas y 10,000 ovejas, para todos es el mismo mensaje, el mismo llamado, el mismo recordatorio. No te canses de hacer lo que el Señor te ha mandado. No te canses de hacer el bien, porque nuestra recompensa no es en la tierra, no es de la tierra. Nuestra recompensa es del cielo. Aquellos hombres y mujeres, ovejas, discípulos, ministros, en general, tengas o no un ministerio, tengas o no estés ejerciendo o no un ministerio, todos tienen un propósito y un llamado. Aquellos que dejaron de orar, dejaron de leer, aquellos que dejaron de asistir a una iglesia porque fuiste lastimada, fuiste lastimado, fuiste menospreciado en lo que querías hacer. Quiero recordarte que el Señor sigue teniendo tu propósito vigente, porque mientras estés respirando en esta tierra, tu propósito sigue estando vigente. Amén. Donde que vuelvas al Señor, vuelve a buscar, vuelve a congregarte, vuelve a orar, métete en la palabra. El Señor sigue esperando por ti. El Señor sigue teniendo planes para ti. Es cuestión de que vuelvas a arrodillarte ahí en tu cuarto, en tu habitación, a solas, y clames a Dios. Él está presto, Él está atento a escucharte, pero vuelve a retomar, vuelve a ejercer la asignación que Dios te ha dado. Es el tiempo donde la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Eres necesario en el reino, eres importante para el reino, y todos hemos sido llamados a cumplir un propósito en esta tierra. Busquemos a Dios de todo corazón para que ese propósito sea revelado y podamos hacer la voluntad del Padre y podamos escuchar esas hermosas palabras. Estemos frente a Él. Bien, siervo fiel, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra mayor recompensa, más allá de los galardones que recibamos en el tribunal de Cristo, es saber que por fin vamos a verlo cara a cara. Es saber que por fin vamos a estar con Él. Esa es nuestra mayor motivación, verlo a Él, estar con Él. Ese sería mi último mensaje. Se puso la corona, o se puso lo que es la cereza en el pastel. Hermanos, gracias, mil gracias a Dios mismo por este momento que nos concede y que nos alinea el propósito para ser edificados. Verdaderamente algo se viene, y esto es a nivel universal.
Cristo viene por su iglesia, pero lo que está surgiendo es de que está habiendo un despertar genuino en la misma iglesia. Que el Señor alcance, como en la iglesia primitiva, alcance a los que han de ser salvos y a los que nos están escuchando. Tienen un compromiso el día de hoy, un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo. Que se les revele y que día a día su vida vaya en aumento. Pastor, dirígenos en esta oración, por favor, y así daremos por terminada esta transmisión. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el cual eres tú el que nos edificas, eres tú el que nos consuelas, eres tú el que nos transforma. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que tú puedas ayudarlo, lo fortalezcas, les direcciones hacia la única verdad, hacia Jesucristo. Padre, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, que todo lo que hagamos, lo hagamos con el solo propósito de agradarte a ti. Fortalece al cansado, alienta al desanimado, sana al enfermo, consuela al abatido, al afligido. Señor, trae sabiduría al que esté pasando confusión o aflicción. La única fuente de provisión eres tú, Señor Jesús. Provee al necesitado. Y que en todo momento, Padre, vamos a ser direccionados a hacer tu voluntad. Revela tu voluntad a nuestra vida para poder ser partícipes de tu reino. Con lo que hagamos, no lo hagamos por vanidad, por posición, por conveniencia. Que no lo hagamos por una posición en la tierra, sino que estemos enfocados desde la posición, como lo dice Pablo, sentados juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Señor, que estemos enfocados únicamente cada día, en todo momento, a hacer lo que tú nos mandas. Bendigo a cada persona, Señor, que se ha conectado en esa transmisión. Bendigo a cada hombre y cada mujer, y que sea revelada tu voluntad en ellos, y que tu reino, Señor, se siga estableciendo primeramente en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras generaciones y hasta lo último de la tierra. Toda la gloria sea solamente para ti, Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, gracias. Nuevamente gracias por estar aquí. Les agradecemos grandemente por todo lo que ha implicado esta transmisión y sobre todo estar aquí con nosotros. Agradezco a los 19 y en su momento a los 24, a los 25, todos los que estuvieron aquí al tanto, al pendiente. Si crees que esta transmisión es edificante para otros, compártelo, porque este medio se hizo para bendecir e impactar almas. Así que, sin más preámbulo, buenas noches, que Dios te bendiga grandemente, un fuerte abrazo desde Ciudad Guzmán. Aquí te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por la participación. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y a los que vienen desde Monterrey, ya estamos preparando todo para que sea con excelencia. Pastor, grandemente, Dios te bendiga, y estamos aquí al pendiente. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.